Vamos a realizar una pequeña revisión de los conceptos de congruencia lineal y teorema chino del resto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar a la hora de pensar en las congruencias lineales es que, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es trabajando siempre con restos. Y con restos trabajamos a veces inconscientemente. Pues, por ejemplo, cuando tenemos un sistema de hora de 12 horas, pues trabajamos con restos de 12 horas. Podemos contabilizar muchas horas seguidas, 257.224. Dividimos entre 12 y el resto es la hora del día que es. Otro ejemplo típico es el día de la semana. ¿Qué día de la semana será el año tal, febrero 21? Pues se contabilizan los días, se divide entre 7 y en ese caso pues ya se sabe cuál es el día de la semana. Aparte de estos ejemplos lúdicos, se pueden encontrar otros ejemplos un poquito más interesantes. Pues por ejemplo, la letra del carnet de identidad, del NIF, esto se calcula gracias a un sistema de congruencia por restos. El ISBN de los libros se calcula también algunos números de control con este tipo de sistemas. Los dígitos de control de las cuentas bancarias se calculan con este tipo de sistemas, así que esta idea de utilización de la aritmética modular pues es bastante interesante. Otro tipo de aplicaciones que se suelen, para las cuales se suele usar la aritmética modular es para cálculo con operaciones con números muy grandes o incluso para criptografía. Entonces, la idea es precisamente esa. La idea es que vamos a trabajar con un módulo determinado y todas las operaciones van a ser restos en ese módulo, o sea, lo que nos da el dividir por ese módulo en concreto. Entonces, vamos a partir de una definición. Decimos que A es congruente con B en un módulo determinado y lo escribimos así, de esta manera, si M divide, como vemos aquí, a menos B. Es decir, que si dividimos A entre M nos da resto B. Un ejemplo típico en este caso pues puede ser 12 congruente 7 módulo 5. Entonces, esto es correcto. ¿Por qué? Porque 5 divide a 12 menos 7, es decir, 5 divide a 5. Otro ejemplo pues puede ser incluso con números negativos. Vamos a estar siempre moviéndonos en números enteros. Y en los enteros también incluye los números negativos, como en este caso. Menos 13 congruente 7 módulo 5 es correcto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque 5 divide a menos 13 menos 7, que es igual a 5, que dividiría a menos 20. Entonces, ¿qué más cosas? Podemos plantear una proposición. A es congruente con B módulo 7, sí, solo sí. Esto de aquí, esta notación, significa el resto de dividir A entre M. Y esto significa el resto de dividir B entre M. Por lo tanto, si A es congruente B módulo M, eso se da si, solo si, estos dos restos coinciden. Cuidado con la notación porque aquí es distinto. O sea, obsérvese que no hay un paréntesis como aquí o como aquí. Cuando aparece un paréntesis lo que nos está denotando es simplemente una etiqueta sobre en qué módulo nos estamos moviendo. ¿Qué módulo estamos utilizando para hacer los cálculos? Es una etiqueta, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí este módulo sin paréntesis significa que dividimos A entre M y obtenemos un resto. Entonces, esto es algo que se nos tiene que quedar un poquito en la cabeza para evitar confusiones de notaciones. ¿Y qué más nos dice esta proposición? Que si A es congruente B módulo M, pues eso se da si y solo si A es igual a B más KM. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a ver, siempre nos estamos moviendo en una serie de ciclos. Es decir, la longitud de ese ciclo será el módulo. Por ejemplo, si son 10 de la semana, pues es 7. Y una vez que se termine, empezamos de nuevo. ¿De acuerdo? Así que siempre podemos agregar todas las unidades de 7 que nos dé la gana. Podemos utilizar un contador K que nos vaya añadiendo. El resto va a ser siempre el mismo. ¿De acuerdo? O sea, añadimos 1, 2, 3, 4, 5 veces 7, va a ser lo mismo. Va a ser exactamente el mismo día de la semana. ¿Por qué? Porque estamos agregando semanas enteras. Pues esta es la idea que hay detrás de esto.
Y una cosa interesante de todo esto es que la relación congruente con un módulo determinado es una relación de equivalencia. Entonces aquí pues nos aparece ya por fin una aplicación de lo que son las relaciones de equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un conjunto y va a ser subdividido en una serie de clases. Y esas clases que son, van a ser los distintos restos que podemos obtener. Si, por ejemplo, estamos con el caso de los días de la semana, ¿qué restos podemos tener? Podemos tener 0, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 ya no, porque 7 es resto 0. ¿De acuerdo? Cada uno de esos, pues para cada uno de esos podemos elegir un representante. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto cociente, lo representamos así, Z además simboliza que estamos dentro de los enteros, y M, nos dice en qué módulo nos estamos moviendo. Pues vamos a tener exactamente M clases en ese conjunto cociente. Ni más ni menos. ¿Y qué es lo que podemos hacer con la aritmética modular? ¿Qué podemos hacer con esas congruencias? Bueno, pues podemos hacer operaciones, ¿de acuerdo? Igual que tenemos operaciones con números cualesquiera, una aritmética normal, pues ¿qué hacemos? Pues sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, etcétera. Esto es aritmética modular, es un poquito especial. Entonces, algunas operaciones serán muy similares a las que normalmente hacemos en aritmética normal y otras veces serán un poquito distintas. Las que se parecen bastante a las que hacemos son, por ejemplo, la suma, resta y multiplicación. Como he dicho antes, estos elementos de aquí, esto que pone módulo M, no deja de ser simplemente una etiqueta que nos dice en qué módulo nos movemos. Y este símbolo de equivalente o congruente, pues nos dice que esta parte de aquí es igual a esta parte de aquí. Entonces, este teorema nos está diciendo que si tenemos, voy a limpiarlo un poco, una congruencia de este estilo, en un módulo determinado, yo puedo sumar a un lado y a otro lado del símbolo de equivalente. Si tengo esta otra aquí, yo puedo sumar a una o restarla en un lado y puedo hacer lo mismo en el otro. Si nos estamos moviendo, por supuesto, en el mismo módulo. Cuidado. Si son módulos distintos, esto ya no lo podríamos hacer. Entonces, esto es muy parecido a cuando tenemos una igualdad. En igualdades, pues no, en la aritmética normal, no añadimos ninguna etiqueta de nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando resolvemos una ecuación aritmética normal? Pues lo que, si multiplicamos a un lado de la igualdad, multiplicamos por ese mismo a ese otro lado de la igualdad. Si sumamos a un lado, sumamos al otro. Y así sucesivamente. Entonces, este teorema nos dice que, igual que hacemos en aritmética normal, para el caso de la suma, la resta y la multiplicación, también lo podemos hacer en aritmética modular. Es decir, que son las operaciones habituales. Arrastraremos algo, que será eso que pone módulo M, pero eso simplemente es una etiqueta. Entonces, tendremos operaciones de suma, resta y producto. Y estas operaciones están bien definidas entre las clases de equivalencia de un conjunto determinado, de un conjunto cociente en ese módulo M. Pues, por ejemplo, aquí vemos algunos casos que estamos haciendo exactamente eso. Si sumamos a un lado y a otro, seguimos teniendo una expresión correcta. Si multiplicamos a un lado y a otro, seguimos teniendo una expresión correcta. ¿Cómo podemos multiplicar? Pues también podemos definir una potencia. Así que si tenemos una congruencia de este estilo, yo puedo elevar a una potencia determinada k a un lado y a otro de este símbolo de equivalencia para un módulo determinado y seguirá siendo correcto. O sea, esta expresión para cualquier k sigue siendo correcta. Entonces dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia que hay entre aritmética modular y aritmética normal? Si al fin y al cabo simplemente estamos añadiendo una etiqueta y ya está. Pues hay una diferencia fundamental y es que
la suma, la resta, la multiplicación y por definición la potencia están bien definidas, pero la división no. Recordemos que estamos moviéndonos en enteros. Entonces no es fácil dividir y que la cosa funcione. La división está bien definida en la aritmética normal. ¿Por qué? Porque tenemos reales y podemos dividir entre reales, no pasa nada, nos podemos obtener 1/2, 5/8, etcétera, 1,787, lo que sea. Aquí no. Aquí no podemos dividir tal cual, sin más ni más. Pero al menos esa división se puede efectuar algunas veces. Veamos el caso en el cual se puede hacer. Primero, tenemos que decidir qué es coprimo. Coprimo es esto de aquí. Se dice que dos números, en este caso C y N, son coprimos si el máximo común divisor nos da 1. Si no da 1, no son coprimos. Entonces, si tenemos un módulo determinado, perteneciente por supuesto a los naturales, sea A, B y C, perteneciente a los enteros, y tenemos una congruencia de este estilo, claro, la tentación es, vamos a ver si estamos multiplicando por C a que este lado y que este lado, pues yo podría cargarme la C, podría hacer así, dividir por C. Eso es lo que salta a la vista. Pues bueno, pues eso se puede hacer si solo si tenemos esto de aquí, si C y N son coprimos. Si no son coprimos, no podemos efectuar esa división. Por ejemplo, sea 14 congruente 8 módulo 6. Eso es correcto, eso es verdad. Este es par. Bueno, vale, yo lo que puedo hacer es dividir a un lado y a otro por 2, ¿sí? Y lo simplifico. Entonces, la mitad de 14 es 7. La mitad de 8 es 4. Pero desde luego, al dividir 7 entre 6, no me da resto 4. Eso no es correcto, eso es falso. ¿A qué se debe eso? A que 2 y 6 no son coprimos. El máximo común divisor entre 2 y 6 no es 2, no es 1. Entonces, cuidado a la hora de efectuar divisiones. Otro tipo de operaciones interesantes, es como acabamos de ver, son las potencias. Entonces, por ejemplo, queremos saber cuál es el resto de dividir 3 elevado a 8 por 13. Hombre, una alternativa, ¿cuál es? Pues multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, así. 8 veces dividimos entre 13. Imaginaos que en lugar de 8 es 5.723. Vamos a multiplicar 3 por 3 por 3 todas esas veces. Un horror, ¿de acuerdo? Sin embargo, la aritmética modular y las operaciones que acabamos de ver nos permitirán hacer este tipo de cálculos. Entonces, ¿hay una receta universal para este tipo de cálculos? No. ¿Hay un camino único? No. Siempre suele haber varios caminos. Entonces, lo típico es hacer algún tipo de manipulación. Digo, bueno, 3 elevado a 8, vamos, a 3 por 3 son 9, ¿no? Así que yo puedo reexpresar esto de esta otra manera. Me quedo con un cuadrado para colocar ese 9. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿De acuerdo? Me estoy quedando con ese cuadrado y entonces he elevado 3 al cuadrado y al cuadrado. Entonces ese 3 al cuadrado es 9. Pero 9 lo puedo utilizar de esta manera. Yo sé que 9 es congruente menos 4 módulo 13. O sea, el resto al dividir 9 entre 13 es menos 4. Típicamente porque 9 más 4 es 13. Es así de tonto. Entonces puedo utilizar precisamente esta propiedad y enchufarla en la expresión de 3 elevado a 8 dividido entre 13. Entonces, reescribo esto y utilizo justo esta expresión de aquí. Esto me permite simplificarlo, cargarme todos esos potencias que no quiero utilizar, ¿de acuerdo? Y eso me permite hacer un cálculo mucho más sencillo. Concretamente, pues esto nos permite calcular que esto, que era muy difícil de calcular, o hasta cierto punto difícil de calcular, es equivalente, ¿verdad?, a 9 elevado a 2 elevado a 2, congruente 9 módulo 13. Esto de aquí es el resto, ¿de acuerdo? Así que la respuesta a nuestro problema es precisamente 9.
Esto lo podríamos haber llegado a esta conclusión multiplicando 3 por 3 por 3, 8 veces y dividiendo entre 13. Vale, de acuerdo, ¿no? Pero es mucho más sencillo, o al menos mucho más útil, sobre todo cuando los números son ya inmensamente grandes, utilizar este tipo de trucos de aritmética modular, utilizando pues la suma, la resta, la multiplicación, la potencia, y con la división pues ya sabemos que hay que tener mucho cuidado. No todo se admite. Entonces esta es la idea que hay detrás. O sea, la idea es, yo tengo una serie de equivalencias entre números bajo un módulo determinado que simplemente es una etiqueta, y podemos efectuar operaciones sobre ellos, operaciones lícitas. Y hay una que es conflictiva, que es la división, que no siempre la podemos efectuar. Pero el resto es muy parecido a lo que utilizamos en aritmética normal. Entonces, ¿qué más nos podemos encontrar? Bueno, en aritmética normal pues podemos tener pues números que son iguales a otros números, podemos separar con ellos, etcétera, pero claro, eso no tiene riqueza ninguna. Cuando empieza a ser un poquito interesante es cuando nos planteamos pues una ecuación, ¿eh? Incluso una ecuación de primer grado muy sencilla. Entonces, hay congruencias, que son congruencias lineales, ¿no? Por supuesto que son las realmente sencillas de calcular, las demás no son tan sencillas, ¿de acuerdo? Que se plantean de una manera pues similar, aunque no igual, a las ecuaciones lineales de primer orden de toda la vida. Aquí, naturalmente, tendremos una incógnita, que será la X, tendremos una serie de números y estaremos moviéndonos en un módulo determinado. Insisto que esto es simplemente una etiqueta, que prácticamente no participa en los cálculos. Sí que participa porque siempre estamos viviendo por M, ¿de acuerdo? Pero es una etiqueta que nos recuerda en dónde nos movemos. Pero a la hora de hacer manipulaciones la podemos ignorar, hasta prácticamente casi al final. Entonces, vamos al grano. ¿Cómo se soluciona una congruencia de este estilo? O sea, ¿cuál es el valor de esa X? A diferencia de las soluciones que obtenemos en la aritmética normal para una ecuación de primer grado en el que tenemos un valor y ya está, en este caso tendremos más bien familias de soluciones. No tendremos solamente un número que funciona, sino ese número más una serie de ciclos que se repetirán una y otra vez. Entonces, si tenemos una congruencia lineal de este estilo, la solución va a ser una familia de soluciones que estará compuesta por una solución particular más m, que es el módulo en el cual nos movemos, d, que es el máximo común divisor entre a y n, y este k es un número, un índice que recorre todos los enteros. O sea, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos proporciona todas las familias de soluciones. Podemos escribirlo incluso explícitamente. Tendremos, pero no tenemos x sub 0 más n partido por d, x sub 0 más 2n partido por d, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esta es la idea, son familias de soluciones. Claro, la cuestión es cómo calculamos x sub 0. Vamos a ver, nos vale cualquier solución particular. La manera más sencilla de calcular x sub 0 es ir probando. Vamos probando con 1, con 2, con 3, con 4, hasta que se cumpla esto de aquí. Si m no es muy alto, pues podemos ir probando. Vamos a suponer que m es 10. Como máximo haremos, en el peor de los casos, 10 intentonas, hasta que haya un caso, un número para el cual nos funcione, y ya será una solución particular. ¿No? Si m es 100, pues entonces habrá que utilizar las propiedades de la aritmética modular para intentar sacar esa solución particular, o a no ser que sea pues un número muy bajito. Entonces, claro, pues enseguida se llega a él, pero si fuese 99, pues no es tan trivial. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando m es muy alto, pero cuando es m reducido, un número pequeño, pues entonces es ensayar, ir probando con 1, 2, 3, 4, hasta que demos con el resultado. De esa manera, además, nos garantizamos un valor muy bajo, que es lo que nos interesa.
Entonces, unos ejercicios que nos podemos plantear en este caso, ¿cuál es? Pues a veces suele ocurrir que no hay solución. Pues por ejemplo, en este de aquí. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones del teorema. ¿Qué soluciones son esas? Esto tendrá solución si, solo si, el máximo común divisor de divide a b, que es de aquí. Si eso no se cumple, se acabó ahí y ya no seguimos calculando. Podemos decir que esa congruencia lineal no tiene solución. ¿Qué es lo que le pasa precisamente a este caso? El siguiente caso, por ejemplo, este de aquí, podemos ver rápidamente qué es lo que ocurre para calcular o qué es lo que podemos hacer para calcular la solución particular. En este caso, pues es 3. Una de ellas posible, esta es la más bajita. Podemos ir probando. Probamos con 1. ¿Esta funciona? ¿2 es congruente? ¿2 módulo 4? Pues no. Probamos con 2. Entonces es 2 por 2, 4. ¿Es congruente 2 módulo 4? Pues no. ¿Por qué? Porque 4 dividido entre 4 no le da resto 2. Eso desde luego. Pero 3 por 2 son 6. Dividido entre 4 me da resto 2. Así que 3 ya es una solución particular. Aquí tenemos suerte porque es un módulo 4. Y enseguida pues podemos llegar a esa solución particular. ¿Más qué? Más 2 veces k. En este caso, el módulo ¿cuál era? 4. Entonces esto es 4 k veces por k veces. Y el partido por el máximo común divisor entre a y m. O sea, entre 2 y 4, que es 2. Así que esto es igual a 2k. Y por eso nos aparece aquí 2k. Entonces estas congruencias son un poco más o menos iguales de resolver. Son muy sencillitas. Entonces lo único que tenemos que tener en cuenta pues es aplicar correctamente las propiedades y ya está. Entonces, un colorario que se nos desprende de aquí es que si el máximo común divisor entre A y M es 1, las soluciones X de la congruencia lineal A por X congruente B módulo M constituye una única clase de congruencia en módulo M. Y luego otra cosa interesante es que para ese caso, cuando el máximo común divisor entre A y M sea 1, y M sea mayor que 1, por supuesto, entonces existe un inverso de A módulo M, y dicho inverso es único. Vamos a ver qué es esto del inverso, etcétera, pues es algo bastante tonto. Vamos a ver, o sea, si en la aritmética normal, si yo tengo 3 y lo multiplico por su inverso, que voy a simbolizar de esta manera, esto pues me da 1, ¿verdad? Obvio. Yo incluso pues puedo simbolizar esto por una X, por una Y, por cualquier tipo de incógnita. En aritmética normal esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso, por supuesto, su inverso es 1 partido por 3. Y por supuesto esto es igual a 1. En aritmética modular esto no es tan trivial. ¿Por qué? Porque no siempre tendremos inversos multiplicativos. O incluso que no pueden ser únicos. Veamos, o sea, yo lo que busco muchas veces es que yo tengo un número cualquiera, digámosle A, y lo quiero multiplicar por su inverso multiplicativo. Yo le puedo poner esta etiqueta o cualquier otra. Esto no simboliza 1 partido por A, cuidado. Esto simboliza un inverso multiplicativo que no sé cuál es una incógnita. Y por definición eso debe de ser equivalente a 1 en un determinado módulo. Entonces, algunas veces tendremos que calcular ese inverso multiplicativo. Como cuando m es muy pequeño, pues entonces, pues utilizando por tanteo, 1, 2, 3, etcétera, pues damos con él. Simplemente vamos multiplicando, obtenemos un número, dividimos por este m, y si nos da resto 1, pues ya lo tenemos. Cuando m es muy grande, ya veremos, en ese caso pues hay que utilizar cierto tipo de técnicas, por ejemplo, Bézout. Y Bézout, por ejemplo, nos permite calcular esos inversos multiplicativos cuando m son muy grandes.
incluso cuando son pequeños, pero en ese caso no merece la pena porque por tanteo pues se puede averiguar. Entonces, otra aplicación interesante de las congruencias lineales es que, al igual que teníamos sistemas de ecuaciones, en aritmética normal, pues aquí pues podemos tener pues sistemas de congruencias. O sea, son varias congruencias en distintos módulos. Entonces, el teorema chino de resto nos dice que sean m sub 1, m sub 2 y m sub n, que sean primos relativos 2 a 2. O sea, que si yo escojo cualquiera de ellos, su máximo común divisor me tiene que dar 1. Entonces, esto tiene como solución en un módulo n que es producto de todos ellos. Eso es lo que nos dice el teorema chino de resto. El teorema chino de resto no nos dice cómo calcular las soluciones. Nos dice que existe solución en un único módulo de este estilo, producto de todos ellos, siempre y cuando estos módulos sean primos relativos 2 a 2. No todos ellos, cuidado, sino eliges 2 cualquiera y tienen que ser primos entre sí. O sea que su máximo común divisor me tiene que dar 1. Para calcular este tipo de soluciones a estos sistemas de congruencias, lo ideal es verlo con un ejemplo. Hay distintos tipos de algoritmos o recetas, y esta es una receta que vamos a ver que es universal y que sirve para calcular cualquier caso de estos, o prácticamente casi cualquier caso de estos. Entonces tenemos un sistema de congruencias de este estilo. El módulo 3, 5 y 7 son distintos. Además son primos entre sí, de hecho es que son primos, punto. Así que eso ya nos garantiza que son primos 2 a 2. Entonces decimos que x es congruente 2 módulo 3, x es congruente 3 módulo 5 y x es congruente 2 módulo 7. Y lo que queremos calcular, por supuesto, es cuánto vale x. El teorema chino de resto nos dice que la solución será en un módulo m que es producto de todos ellos. ¿Y cuál es tal solución? Vamos a ver, será una solución particular. Y esa solución particular nos da, en concreto, el inicio de esa familia de soluciones. Por supuesto, esto será igual, de nuevo, una familia de soluciones. Lo que ocurre es que, a diferencia de las congruencias tal cual, que donde por ensayo pues obteníamos una solución particular, aquí ya no es tan trivial. Entonces hay una serie de recetas que nos permiten calcular eso. Entonces, la solución particular será una suma compuesta de una serie de productos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendremos 2, que es este 2. Aquí tenemos este 3, que es este 3. Aquí tenemos este 2, que es este 2. El siguiente número es el producto de los otros 2 módulos que nos quedan. O sea, si estamos en este caso en el primer sumando utilizando la primera ecuación, 7 por 5, 35. En la segunda, 7 por 3, 21. Y en la tercera, 5 por 3, 15. Y ahora nos aparecen estos d sub 1, d sub 2 y d sub 3. ¿Y qué son esos? Bueno, pues esos son inversos multiplicativos de 35, 21 y 15. Por definición, es esto así. Algo que multiplicado a 35 nos dé 1, o sea que sea el inverso multiplicativo a 35, algo que multiplicado a 21 nos dé 1, y algo que multiplicado con 15 nos dé 1. Con eso calculamos los inversos multiplicativos de 35, 21 y 15 en sus respectivos módulos. Además, aquí tenemos mucha suerte. ¿Por qué? Porque en este caso son muy bajitos por ensayo. Vamos probando. 1 anda, funciona. 1 anda, funciona. 1 no funciona, pero 2 sí. Ya está. Entonces, eso nos permite calcular una solución particular. Es un poco fuerza bruta, pero está garantizado de que funciona. Entonces, ¿qué es lo que nos da? 233. Pero cuidado, vamos a ver. Yo no puedo colocar como solución esta cosa. Lo lógico es un poco por reducir ese número. ¿Por qué? Porque el producto, en ese caso del módulo,
que hemos calculado aquí, que es 105, esto es mayor que 105. ¿De acuerdo? Entonces hay que simplificar. Si yo divido 233 entre 105, pues al final me da resto 23. Así que es esto lo que tenemos que utilizar si queremos dar una solución simplificada. Así que la solución total será igual a ¿qué? A una solución particular, que es 23, más 105 veces k. 105, por supuesto, lo que nos decía el teorema chino de resto. Entonces, aplicaciones prácticas de esto, pues para aritmética entera, con números muy grandes, incluso para astronomía, conjunciones de planetas, etcétera, y este tipo de cosas. Como ejemplos lúdicos os planteo dos. Este problema en el cual el famoso pirata Morgan pues decide repartir con su tripulación el botín acumulado en los últimos años. Entonces opta por quedarse con la tercera parte del botín, y luego lo divide en 3 partes iguales y toma una, pero descubre que sobra un doblón, así que para evitar peleas se lo gasta en ron. Tomado su parte, da el resto de los doblones a la tripulación, que lo divide entre 15 partes iguales. Esta vez sobran 7 doblones que se vuelven a gastar en ron. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cantidad mínima de doblones que había en el botín? Bueno, pues la solución es 34, y luego os advierto, cuidado, que esto no se soluciona por el teorema chino de resto, lo mejor es una ecuación diofántica. Esa es principalmente la idea. Otra que sí que hay que utilizar, aritmética modular y teorema chino del resto, etcétera, pues sería pues este problema que nos plantean aquí. Cuidado que ya no está puesto exactamente de la misma manera que estaba ahí. Aquí nos aparecen unos factores que multiplican a x, aquí aparece algo que va restado, etcétera. Así que primera cosa, hay que aplicar las propiedades de la